Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo que mi amor. Fraterno. Y filial. Ajá. Fraterno y filial. Sí, porque fraterno no quiere decir que sea filial. Por ejemplo, yo puedo tener filiación a ti porque eres mi esposa, pero no puedo ser fraterno contigo. Pero sí somos hermanos en Cristo Jesús. Eso es filial. Sí, pero no necesariamente eso es filial, porque es filiación. Somos filiales, somos hermanos, filiación. Pero fraternidad no quiere decir que haya fraternidad, porque de pronto tú, como no hay cariño y afecto hacia mí, entonces no hay esa parte fraterna. ¿Sí te das cuenta? Entonces son dos conceptos diferentes, pero solamente tú con tu determinación en el amor de Cristo Jesús puedes hacerlos uno solo. Hermosísimo, una revelación espectacular. ¿Qué te parece? Genial, maravilloso. Pero más maravilloso es recibir la palabra de Dios para que nos dé el entendimiento. ¿No te parece, mi amor? Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Recuerda, invocarla despacio, para que se haga vida en ti. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, Señor misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, Señor, porque tú, siendo el dueño de la vida, nos das la oportunidad nuevamente de que nuestra alma esté activa para seguir aprendiendo de ti, para seguir conociendo de ti. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo nosotros podemos caminar en tu presencia, apartándonos del enemigo, encontrando o descubriendo aquellas trampas que nos coloca. Gracias, amado Dios y Rey, porque no solamente nos das una nueva oportunidad de vivir y de conocerte más, sino que además de eso nos llenas de bendiciones a diario, Señor. Nos das todo lo que necesitamos, Señor, y aquello que por el momento no hemos conseguido, Señor, tú haces o tú das las oportunidades para que nosotros aprendamos de ellas y podamos disfrutar mejor tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque todo lo que nos rodea, Señor, nos da la oportunidad de crecer en el amor, en el perdón, nos da la oportunidad para formar más nuestro carácter conforme a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor misericordioso, porque en las cosas que nos da, Señor, aprendemos a abrir nuestros ojos, pero no nuestros ojos humanos, sino nuestros ojos espirituales, Señor. A ti te alabamos, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Dios. Tú eres Dios Padre Santo, Dios todo misericordioso y eterno. Gracias por esa misericordia, porque por medio de tu misericordia podemos saber que somos perdonados, Señor. Somos perdonados y redimidos del control que el enemigo ha tenido en nuestras vidas, y podremos decir que nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas, Señor. Todo por tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, nos perdones por nuestras infidelidades e ingratitudes para contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor misericordioso, si aún persistimos en aquellos malestares, en aquellas situaciones que nos afectan y nos duelen. Y te pedimos, Señor misericordia, Dios Padre eterno, para que realmente nosotros podamos ser totalmente rescatados y podamos llegar a la salvación, Señor. Que podamos nosotros seguir fortaleciéndonos, Padre eterno, para no apartarnos del camino, para buscar a nuestro Señor con hambre y sed, para que Él venga a llenar nuestras vidas con sus palabras, con sus enseñanzas. Que nosotros de verdad tengamos en nuestro corazón ese anhelo, el anhelo de estar en tu presencia, Señor, por medio de tu Hijo amado. Que tu Espíritu Santo hoy traiga la revelación de la palabra que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia, de tu gozo.
que nos venga a recordar tantas cosas que tu Hijo amado enseñó en esa tierra, y nos permita también ver de nosotros nuestros errores, nuestras falencias y todo aquello que nosotros necesitamos cambiar. Hoy, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria, Padre eterno, que tu sangre, amado Jesús, nos redima, nos perdone, nos limpie, nos permite entrar en la luz y en comunión contigo para ser justificados y podamos vivir en la santidad. Padre eterno, hoy te alabamos, Señor, y disponemos nuestra mente, nuestro corazón, lo que somos, para que seas tú quien nos permita aprender, guardar, aplicar y transmitir tu mensaje de amor. Gracias, eterno Rey y Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos con el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar en el capítulo 11, versículos del 14 al 23. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo pudo hablar. Comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle a una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo, pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas las casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder de expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios precisamente por el poder de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está segura. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros nos ponemos a ver qué es la fuerza que tiene el enemigo, la fuerza del enemigo es grande, pero nada en comparación de la fuerza de nuestro Padre Dios. Tenemos una capacidad tan inmensa, de verdad, de poder hacerle frente a tantas circunstancias que nos dominan, porque es el enemigo el que nos hace que caigamos. Imagínense cómo empieza este evangelio. Empieza hablando de un hombre que está mudo. ¿Tú crees que el hecho de estar mudos implica no poder hablar? La mudez, incluso espiritual, es más fuerte, porque la mudez espiritual implica hablar más desde la grosería, desde la mentira, desde el engaño, desde la negación de Dios. Esa es la mudez espiritual. Una mudez espiritual que solamente se da por un milagro sobrenatural cuando reconocemos a Cristo nuestro Señor y empezamos a hablar de las cosas buenas, a reconocer el valor de los demás. Esa mudez espiritual. Entonces, ¿vienen críticas? Claro que sí. Y bien dice el Señor que solamente el que está en Cristo Jesús puede realmente hacer estos milagros de sanidad, de liberación, y el reino de Dios está en él. El reino de Dios. O sea que tú y yo estamos en el reino del Señor. ¿Estamos en el reino del Señor? Claro que sí. Que el mal lo hemos expulsado. De una u otra forma, nuestros sentidos espirituales, como los oídos, ya se han abierto porque estás escuchando este mensaje. Porque estás ya haciendo caso a lo que el Señor te está diciendo y tienes el interés al menos de escuchar.
Y si tienes el interés al menos de escuchar, es porque has escogido ser parte del reino del cielo. Ahí lo está diciendo. No, en mi Biblia creo que no es diferente a la tuya, es la misma. Y si dice que ya el reino de Dios está en tu vida, es porque tú ya estás perteneciendo al reino de los cielos. Y eso implica que seguir ahondando, seguir perseverando, seguir buscando de la presencia de Dios, porque aquí la guerra es contra el enemigo. Los judíos reconocían que había un demonio. Jesús ratifica que hay un demonio. Y realmente el demonio sí está allí constantemente tratando a quien devorar para quitarnos las bendiciones tan inmensas que tenemos de ser esos hijos amados de Papá Dios del cielo, porque es la mayor bendición que tenemos, porque nos llevaron a nosotros a esa presencia de nuestro Padre a través del sacrificio de mi Jesús, a través de la muerte en cruz, llegamos a pertenecer a la parte espectacular de ser esos hijos amados de Papá Dios del cielo. El hecho es que lleguemos allí, pero otra cosa es que tú entres a tomar ese regalo. Y solamente lo tomas cuando tú aceptas en tu vida la presencia de Dios y reconoces que Él dio la vida por ti en la cruz. Y cuando tú reconoces, porque está escrito en la palabra, el que acepta y reconoce, el que acepta y cree, eso lo dice Juan capítulo 1, míralo. Son dos condiciones: el que acepta y cree en el Señor Jesucristo, que Él dio la vida por mí en la cruz, seremos llamados hijos de Dios. Impresionante. O sea que en este momento tú ya tienes el interés de escuchar, ya tienes el interés de estar buscando de Dios, te lees los libros de diferentes autores sobre la parte espiritual, escuchas meditaciones y ya estás en ese camino de estar frente a la presencia del Señor. Obvio que el enemigo, que a través de las personas no creyentes, aunque son hijos de Dios, pero esos hijos de Dios apartados por el pecado, que perdieron esa dignidad de ser esos hijos amados de Papá Dios del cielo, porque la perdieron, porque sabían de Dios y se apartaron. Entonces están en el mundo. Dios los está tratando de llamar con lazos de amor. Vengan para acá, acérquense a mí, pero siempre esas personas te van a criticar a ti. Van a criticarte, juzgarte, decirte que tú estás mal, que estás errado, que estás equivocado. Por eso cuando empiezas a fortalecerte en la parte espiritual, a leer la palabra, a estar muy cimentado en las cosas del reino, ningún medio rumorcito o cuestión que lleguen te van a afectar, porque tú estás muy fortalecido. Por ejemplo, los que saben de construcción. Yo sé de construcción, pero dejo los muros un poquito torcidos y con el pañete pues lo arreglo, pero no me funciona, ¿sí? Pero cuando los que saben de construcción saben que para construir una casa de 4 pisos tienen que medir los cimientos y tienen que saber cuánto de la tierra hacia abajo, cuánto tienen que colocar de cemento y cuánto ladrillo y cuánto material, por ejemplo, acero deben colocar para que esa casa no se derrumbe. El que sabe lo hace, porque construir no solamente es poner simplemente las vigas y para de contar, tienen que mirar hacia abajo cuánto hay, y ese es el cimiento que espiritualmente tenemos que tener. Cuando empezamos a crecer espiritualmente, tenemos que cimentarnos para que esos dardos del enemigo, esas críticas, esas murmuraciones, esas situaciones que se dan del enemigo, porque no son solamente las críticas, también vienen aflicciones, porque el que, ¿sabes a quién afecta más cuando uno está creciendo espiritualmente? A los hijos. El mal se mete con los hijos, porque los hijos están muy vulnerables, porque tal vez nosotros no les dimos una educación cuando eran pequeños la más adecuada. Entonces tal vez no sean las personas que están a tu alrededor los que te critiquen, pero el mal, cuando ve que tú estás en los caminos de Dios, cuando estás cimentándote, fortaleciéndote, ¿qué hace? Empieza a criticar, a utilizar, a afectar a tus hijos. Acuérdate, no le diste la mejor educación cuando eran niños. Entonces entran al colegio y en el colegio van a encontrar otros amiguitos que están tal vez peor, ¿sí? Por situaciones de familia, y empiezan a hacerle bullying o empiezan a comentar cosas, a hablar de cosas inapropiadas, a ver cosas inapropiadas en el internet, y se ven afectados. Entra la rebeldía, entra la pelea, entra tal vez la televisión, por ejemplo, con incluso tiras cómicas o cómics, o de igual manera también con esas figuras que aparentemente son muy inofensivas, pero hablan de una relación entre papás e hijos donde la pelea y la contienda y las malas palabras se dan, y son populares, muy populares, y eso que hace que tus hijos se vuelvan a afectarse en tu vida familiar y se sienten afectados. O sea que el enemigo empieza a atacar a tus hijos,
Y esos son los primeros. Espera que lleguen a la universidad. La universidad donde todo es relativo, donde todo se tiene que cuestionar, donde no se puede aceptar la presencia de un Dios, sino que tenemos que aceptar todo a nivel de trabajo. Tú criticas el comunismo, eso es comunismo. ¿Sí sabías? Todo lo que va en contra es comunismo. Se cree que eso es cuestiones de todo lo que niega la presencia de Dios entre el comunismo. Es impresionante. El comunismo porque es el común, ¿sí? Lo que la gente piensa, y no te preocupes por nada más. Nosotros venimos de una formación comunista, pero realmente cuando los que dicen ser, por ejemplo, de los que hacen parte del comercio, de los que hacen parte de toda la sociedad, ellos no están realmente en lo que creen, sino que están confundidos, porque el enemigo siempre hace eso, confundirnos, porque él quiere que neguemos la presencia de Dios. Esa es la acechanza más fuerte y es el engaño más grande del enemigo, negar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso al Señor lo juzgaban, lo criticaban. Usted hace eso es por Belcebú, usted hace eso es por el demonio. Entonces el Señor dice, yo no puedo, una región o una familia o una empresa dividida en sí mismo fracasa. Igual en la familia. Si tú no estás cimentado en la presencia de Dios, tu familia va a fracasar, porque el enemigo siempre va a buscar hacerte daño, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Impresionante, Moni. Y es tremenda esta situación porque precisamente, o sea, lo que tú estás diciendo de la familia, cuando nosotros vemos en nuestras propias familias y uno están a favor de una persona y otro a favor, en contra de otra, de la misma persona, o están una a favor de uno y otro a favor del otro, que a veces sucede, por ejemplo, cuando están las dificultades con los padres, entonces que la mamá quiere quedarse con sus hijos y trata de manipular sus situaciones, sus emociones, igual el papá quiere manipular a sus hijos, entonces empiezan a dividir a sus hijos a diferentes beneficios, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esa familia cuando están en ese plano? Pues se termina la familia dividiendo, destruyendo, ¿cierto? Y muchísimas veces nosotros no nos damos cuenta que ese es el juego del enemigo, porque uno piensa que son situaciones es que no me gusta, es que ya no me interesas, es que ya se perdió la química, o sea, una cantidad de disculpas que no nos damos cuenta que nosotros somos como el juego del enemigo, o sea, nos agarró, por decirlo así, y somos su juguetito, ¿sí? Del enemigo, de Satanás. Somos su juguetito y claro, nos pone una cantidad de argumentos uno contra el otro y lo único que está haciendo, uno cree, y eso es lo más triste, uno cree que uno está peleando por lo suyo, que está haciendo lo correcto, que bueno, etcétera, tienes todos los argumentos que tú quieras sustentar, que porque el uno está traicionando, que porque el otro me está humillando, porque el otro yo no sé qué, bueno, lo que sea, son los argumentos del enemigo. Sé que son duros, son válidos, pero desafortunadamente cuando nosotros seguimos ese juego no tenemos posibilidad de mejorar las cosas, sino al contrario, terminará de ese hogar destruido, dividido y destruido, que eso es lo que busca el enemigo, y así sucede en todos los ámbitos. O sea, lo que se da a nivel de un hogar se puede dar a nivel de una ciudad, de un país, del mundo entero, y hemos visto pues a nivel de la historia precisamente esas grandes situaciones tan terribles que el enemigo genera por causa de esas divisiones que él establece. Entonces es importante que nosotros sepamos que cuando hay una situación de división, están en una situación de guerra, allí no están obrando la cuestión de buscar la ¿cómo es que se dice? De buscar la igualdad, de buscar los derechos y toda esa cuestión. No, detrás de ello está toda la influencia del enemigo que quiere destruirnos, y desafortunadamente estamos cayendo en ese juego
estamos cayendo en esa burla que el enemigo está teniendo con nosotros y por eso terminamos destruidos. Entonces aquí es muy importante que seamos conscientes. Este es un pasaje bíblico que el Señor nos está hablando, es muy claro. Diablo no saca diablo. O sea, para todas aquellas personas que dicen, no, es que nos están haciendo un trabajo y entonces fuimos a consultar a fulanito, a sutanito, a peranejo, y no precisamente de la parte espiritual de Dios, sino del diablo. Una cosa que es clara, diablo no saca diablo, y en este pasaje el Señor claramente lo está diciendo. O sea, Él les dice, entonces a ustedes, si ustedes expulsan demonios, entonces por medio de quién lo expulsan. Entonces le está diciendo a estos fariseos que básicamente están ahí afectando, o sea, molestando a Dios, a Jesús. Entonces, ustedes por medio de quién sacan o expulsan esos demonios. Entonces ellos mismos están dando testimonio de que ustedes los están expulsando con el Señor. Pero hay una cuestión que dice allí que me parece bien interesante, que dice, y si yo los estoy haciendo, quiere decir que el reino de Dios se está acercando. Acordémonos que el Señor se hablaba que Él era el Hijo del Hombre. La verdad, nosotros somos los hijos de hombres también, ¿sí? Nosotros somos hijos de hombres. Y si el Señor no solamente está dejando esa bendición de que el clero sea quien haga las expulsiones, sino que a través de las oraciones se van de laicos de la iglesia a laicos que son realmente comprometidos, que de verdad están en la presencia de Dios, que buscan es alimentarse de Dios. Y si ellos están haciendo oraciones y en la oración el Espíritu de Dios se manifiesta, podemos decir algo, que el reino de Dios se está acercando, que el reino de Dios está muy cerca ya, o sea, ya está entre nosotros básicamente. Y aquí nosotros tenemos que tener claridad en ello, porque ya ahorita nosotros podemos sorprendernos de muchas cosas que están sucediendo. Uno dice, no, pero es que solamente es en la iglesia tal cosa. No, allí donde esté la presencia del Espíritu Santo suceden cosas maravillosas. Y es curioso, hay canciones que así lo dicen. Y canciones que canta nuestra iglesia. Imagínense. Entonces, dice, allí donde suceden cosas maravillosas, sí, el Espíritu de Dios está, o sea, el Señor se está acercando a nosotros, está cerca, demasiado cerca. Las señales de los siglos, de los tiempos, nosotros los estamos viendo ahora. Entonces, aquí en este momento, el diablo no se expulsa a sí mismo, al diablo no le interesa abandonarnos. Si alguien es liberado, si alguien es sanado, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa sanación y esa liberación es permanente, no es por un momentito, es permanente. Que la persona pecó otra vez o lo que sea, porque muchas de nuestras ataduras tienen que ver con el pecado, se darán otras situaciones, pero de lo que ya se sana o de lo que ya se libera no vuelve a funcionar así, porque ahí ya hay una orden de nuestro Señor. Entonces, y si hay otros milagros, Rafa, porque hay otra situación, en este momento pueden haber preguntas en el corazón, y lo siento así, de personas que pueden haber ido a alguna consulta de brujería y le hicieron un milagro supuestamente. Tengan presente que ahí hay engaño. ¿Por qué hay engaño? Porque esa persona puede sanar por un tiempo, porque sí, no puedo negar que el enemigo hace cosas sorprendentes, pero eso más adelante se revierte en una maldición mayor, en un problema mayor, ¿sí? Porque el enemigo no sana, el enemigo no cura, estaría a favor de Dios, ¿sí? No, él está haciendo es un engaño para que la persona simplemente entregue su corazón, su alma al enemigo y así no se sienta súper bien. Pero no,
ese problema se volverá un problema muchísimo mayor cuando nosotros creemos que es el enemigo quien va a liberarnos. No es así. Entonces no te dejes engañar. Aquí el Señor está diciendo claramente eso. Y aquí Él también dice algo. Hay una persona que puede ser muy fuerte espiritualmente. Y esa fortaleza espiritual está protegiendo su hogar, su familia, lo que sea. Pero si esa persona, pues creyéndose fuerte, no se fortalece todo el tiempo, manteniéndose firme, puede llegar otro que sea mucho más fuerte que él. Y si ese más fuerte que le quita sus armas, sus defensas y demás, puede llegar y hacer estragos. Entonces aquí nos está advirtiendo. O sea, no podemos dormirnos sobre los laureles. Nosotros debemos fortalecernos espiritualmente. Todos los días debemos estar creciendo espiritualmente. No porque tuviste una batalla ganada, ya tienes todo conseguido. No. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar vigilantes. Acordémonos que la palabra nos lo dice, que el mal es como el león rugiente buscando a quien devorar, y dice que no descansa ni de día ni de noche, ni de noche. Por eso también nos recomienda que cuando vayamos a dormir, que nos encomendemos al Señor para que sea el que vigile nuestros sueños, nuestro dormir, que nos proteja. Porque el enemigo sigue actuando de día y de noche. Entonces, por eso mismo, nosotros debemos todo el tiempo estarnos fortaleciendo. O sea, no nos podemos dormir. Nosotros somos los únicos que creemos que yendo a misa solamente el domingo es suficiente, que con eso nos alimentamos para toda la semana. Y ¿saben qué es lo más triste? Tú vas a la misa y sales de la misa y se te olvidó, aunque sea lo que el Señor dijo a través de la palabra. Tremendo. Y esperas que durante toda la semana tú estés súper fortalecido, pero si ni siquiera te acuerdas de la palabra que escuchaste, entonces ¿cuál fortalecido estás? Eso es una gran mentira. Todos los días tú debes estar en la presencia del Señor y todos los días debes estar escuchando reflexionando, meditando, así como lo dice Josué en su primer capítulo del libro. Debemos todos los días meditar de día y de noche la palabra de Dios. De día y de noche la palabra de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los días tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios, fortalecernos en la palabra de Dios, porque el enemigo sí puede venir y puede destruirnos. O sea, nos puede arrancar las pocas armas, o sea, lo que hayamos escogido o tomado de esa misa dominical, y puede destruirnos. O sea, ojo con eso. Y aún así, si tú estás todos los días en oración, pero no te alimentas de la palabra, tú también estás en un grave riesgo, porque la palabra es nuestra fortaleza. Acordémonos, lo dice claramente Efesios, que es la armadura de Dios, la que debemos ponernos a diario. Y es necesario colocarnos la armadura de Dios para que el enemigo no venga a derrotarnos. El demonio no saca demonio. Quiero que profundice un poco de esto y escucha los testimonios de personas satánicas, ex satánicas, o que estuvieron en santería. Allí en YouTube los vas a encontrar. Testimonios impresionantes de personas que son convertidas y se darán cuenta lo que ellos dicen, de que ellos hacían milagros, el demonio hace milagros, pero ¿cuánto cobra? Y decían ellos, ¿cuánto cobra lo que él hace? Cobra sus vidas, cobra su conversión, cobra con la amargura, con el desespero, y sobre todo cobra la vida, porque él va a favor de la muerte. Él está en contra de la vida y va a tratar de atacar la vida de la persona. Entra en un desespero y un deseo de suicidio, si no, va por los hijos. Miren esos testimonios, son impactantes. Entonces vas a darte cuenta que demonio no saca demonio. No saca. El Señor Jesucristo, la última parte, da una enseñanza maravillosa. El que no está a mi favor está en contra mía. Y el que conmigo recoge, y el que no conmigo no recoge, desparrama.
Solamente en el Señor Jesucristo, cuando tú estás escuchando y fortaleciéndote, como decía mi esposa, estás haciendo esos cimientos también bien profundos. Por más que vengan ventarrones, no te van a hacer daño. Y necesariamente necesitamos siempre estar fortalecidos en la presencia de Dios. Escucha el mensaje y no te quedes solamente con el mensaje. Ahonda en el mensaje. Profundiza en el mensaje que recibes. Y no te quedes simplemente en lo superficial. Porque igual que las aves que se comen esa semillita en el camino, así es el mal que se come el regalo que Dios te da. Entonces no dejes que la bendición tuya se pierda. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Un abrazo. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.